buenas y bendiciones. Soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, hoy con nuestro segmento Viviendo Fiel. Bienvenidos. Traiga tu Biblia, ya vamos a arrancar con el estudio. Hoy estamos en clase número 72 desde el libro de Mateo. Y todavía estamos en Mateo capítulo 14 y vamos a terminar los últimos 3 versículos. Así que hoy vamos a estar en Mateo 14, versículo 34 al 36. Y tú preguntas, ¿y por qué el pastor tiene esto puesto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué significa? ¿Y por qué lo tiene puesto? Ajá, buenas preguntas. Tiene que quedarse con nosotros para saber. No te voy a decir de antemano, pero es algo muy especial. Quédese aquí con nosotros. Pues en la clase 71, mientras consigas tu Biblia, hablamos acerca de la confianza no es fe. Y cubrimos Mateo 14, 22 al 33. Y aprendimos de que la confianza no es fe. Nosotros necesitamos tener confianza y tener fe en Dios. Las dos cosas obrando como dos manos, haciendo lo que una mano no puede hacer, lo puede hacer los dos. La confianza muchas veces es temporal y la fe debe de ser permanente. Si no viste la clase 71, vaya a nuestro canal de YouTube en Crown Life International en YouTube o vaya a nuestro sitio de internet crownlifeinternational.org. Busca la sección de medias y ahí va a hallar todo tipo de video y recursos para tu vida. Cosas muy buenas, incluso la clase 71. Pues hoy vamos a seguir con clase número 72. Solamente vamos a cubrir 3 versículos, pero impactantes, amigo, impactantes. Yo, al leer estos versículos, me puse a pensar, ¿había leído esto antes? No me había recordado de esto. Y así es que uno pide al Espíritu Santo que utilice a uno como tubería para que fluya y hable el Espíritu Santo a través de uno. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Algo sorprendente. Vamos a iniciar. Y si tuviera que poner título a la clase de hoy, sería Rogando tocar el manto. Rogando tocar el manto. Y vamos a ver por qué. Bueno, iniciamos. Mateo 14, versículo 34. Y en la versión Reina Valera dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Primeramente quiero hablarte acerca de esta palabra Genezaret. Genezaret era una zona de agricultura en el noreste del lago de Galilea. Y era como 5 kilómetros de largo y 3 o 4 kilómetros de ancho. Y era la zona más fértil para sembrar. Estamos hablando de sembrar vegetales, plantas como para cosechar, para comer, ¿no? Para árboles también que producían almendras y frutas. Esta era la zona más rica para sembrar. Era la buena tierra. Acuérdese que Jesús había enseñado acerca de sembrar la buena semilla en la buena tierra. Genezaret es buena tierra físicamente y parece espiritualmente también. Entonces, aquí vamos a ver versículo 34, recordando de que los discípulos habían salido al mar, estaban en medio del mar, levantó aquel viento y aquella tormenta y Pedro salió de la barca después de que ellos habían visto lo que creían que era una fantasma y dijo Pedro, si sois tú, Señor, llámeme y yo voy a ti. Entonces Jesús dijo, ven. Bueno, sabemos de que él vio los vientos y las olas y se hundió y fue rescatada por Jesús. Ya estando dentro del barco, se calmó el mar, se terminó la prueba. Lea y aprende todo esto en la clase 71. Siempre me hacen repasar ustedes. Hubieran estado en esta clase. Pero bueno, dice que al final, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces levantamos ahora, versículo 34, dice, y terminando la travesía. Estaban atravesando el lago de Galilea. Estaban cruzando el lago. Entonces, al terminar la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Genezaret, zona fértil, noreste del lago, como 5 kilómetros de largo, 3 o 4 kilómetros de ancho, la zona más fértil para agricultura. Una zona que la gente decía que pareciera que fuera el jardín donde Dios creó todo en el libro de Génesis. Por eso le pusieron Genezaret, para que pareciera el libro de Génesis, un jardín bellísimo, bello para sembrar, plantas de toda clase, ambiente bonito, tierra súper fértil y una planada así para sembrar. Era fabuloso. Entonces, por eso le pusieron Genezaret, porque pareciera que hubiera salido del libro de Génesis, el jardín que hizo Dios. Versículo 35.
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia para toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Jesús llegó con sus discípulos. Los discípulos ya le tomaban como el Hijo de Dios verdaderamente. No solamente un profeta que hacía milagros, un siervo que predicaba bien, alguien que Dios utilizaba para sanar. Era todo eso, pero era más. Era el Hijo de Dios verdaderamente. Entonces Jesús arribó a la orilla del mar, en la tierra de Genezaret. Entonces, cuando conoció a los hombres de esta zona, cuando le conocieron, llamaron a todos los habitantes de este lugar. Enviaron noticia a toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Bueno, aquí llegó el Hijo de Dios a la tierra buena, a la que parece Génesis, el jardín en Génesis. Aquí llegó el Hijo de Dios y él tiene capacidad para sanar. Y sus discípulos lo están tomando como verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces se quedaron impresionados estos hombres, mandaron a traer todos los enfermos de la zona para que vinieran a ser sanados de Jesús. Versículo 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Oiga bien, ¿habías pensado tú que solamente aquella mujer que tenía el flujo de sangre logró tocar el borde del manto y fue sanado? No, amigo. Mucha gente, toda la gente de esta zona que estaba enferma, rogaron a Jesús, no que les tocara a ellos, que solamente dejara de que ellos tocaran el borde de su manto. Entonces, los que lograron tocar el borde de su manto fueron sanados todos. ¿Cuál era el borde de su manto? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué sería tan importante tocar el borde de su manto? Te voy a decir de que los maestros en este tiempo usaban un manto. Y el manto era parecido a esto, nada más que era completo, ¿no? ¿Ha visto las fotos o las pinturas de Jesús que tiene puesto un manto? Y al final del manto tiene unas esquinas aquí, tiene rayas aquí, todo tiene gran significado. Tiene la palabra de Dios aquí, escrito en la nuca. Entonces aquí, las esquinas se llaman las alas. Y son 4 alas. Y aquí hay nudos. Y cada nudo es una promesa desde la palabra de Dios. Entonces ellos anduvieron mantos así. Y al final tenía las alas. Acuérdese aquel pasaje que dice que uno es seguro cuando está bajo las alas de Jehová. Cada esquina es una ala. Son 4 esquinas. Representan norte, sur, este, oeste. La presencia de Dios. Combinado con las promesas de Dios. Cada nudo es una promesa. Y son contados todos. Entonces la gente lo que querían era tocar la presencia de Dios. Y recibir las promesas de Dios. Esto es lo que significaba tocar el borde de su manto. Tocar la presencia de Dios. Y recibir todas las promesas de Dios cumplidas en su vida. Entonces, esto ahora se llama un talit. Antes era manto, ahora es talit. ¿Sabe por qué? Habíamos hablado de que en el desierto, la tienda que usaban para el tabernáculo, la tienda del tabernáculo, no era permanente. Se ponía, se quitaba, se ponía, se quitaba. Los hombres iban ahí para adorar a Dios y también para hacer sacrificios. Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, años después, Salomón construyó lo que era el templo permanente. Entonces ya no usaban aquella tienda de tabernáculo o la tienda de campaña, usaban el templo permanente en la tierra prometida. Habíamos hablado de que la confianza no es fe. La confianza fue representada por esta tienda de tabernáculo que se ponía y se quitaba. Y la fe se representaba por el templo ya con fundación, puerta, techo, paredes. Más importante que tenía fundación. Y la fundación es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús. Entonces, después de que se construyó el templo permanente, la gente, los hombres, siempre querían andar recordando la presencia de Dios y las promesas de Dios. Pero este manto, que antes era largo, se convirtió en un talit. Que uno podía poner la ropa normal y poner el talit. Y el talit trae las promesas de Dios, trae las 4 esquinas, las alas, y trae nudos para todas las promesas. Ellos pueden ir contando aquí,
esta promesa, la otra promesa cuando están orando. Esto es el borde del manto. Cuando en el libro de Hechos habla de que Pablo hacía tiendas de campaña, en inglés o en español, que hacía tiendas de campaña como para mantenerse, recibir sus ingresos de su trabajo, del trabajo de su mano. No está hablando de tiendas de campaña como nosotros pensamos para ir a acampar, para ir a pasear afuera en la montaña. Verdaderamente está hablando de los talit. Una tienda de campaña representada en un talit que trae la palabra de Dios, las 4 esquinas, las promesas de aquí, indicadas por cada nudo. ¿Y qué hacían ellos? Así ve. Cada quien podía ir a la presencia de Dios sin ir al templo. Era bonito ir al templo, era necesario ir al templo. Pero en su tiempo privado, cada quien al orar se metía debajo de su tienda de campaña personal. Y así oraban a Dios en la tienda del tabernáculo personal. Aquí debajo de las alas, cada esquina. Y recordando cada promesa por los nudos. Para no ser distraídos, usaban el talit como una tienda privada para estar con Dios. Entonces, en la versión en español en inglés dice que nosotros debemos de meternos a nuestro closet para orar. La verdad es que también significa que podemos usar un talit así para meternos en un lugar privado con Dios, para no ser distraídos. Bajo las promesas de Dios y las alas de Dios somos protegidos. Entonces Pablo lo que hacía eran talits. Y esos talits se vendían en el templo a los judíos. Y así Pablo se sostenía una parte de sus ingresos porque hacía los talits para vender. Entonces cuando la gente en Genezaret querían acercarse a Dios, tocar la presencia de Dios, le rogaron a Jesús que les dejara tocar el borde de su manto, donde estaban las promesas de Dios y la presencia de Dios representadas. Entonces dice su Biblia, la palabra de Dios, versículo 36 de Mateo 14, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Palabra de Dios, palabra fiel, palabra verdadera. Si tú necesitas sanidad divina, busca la presencia de Dios. Busca las promesas de Dios. Tratar de alcanzar la presencia de Dios a través de adoración, a través de oración. Y tú también puedes ser sanada según todas estas promesas de Dios. Si logras meterse en la presencia de Dios y tocar el borde de su manto, la presencia de Dios y las promesas de Dios, puedes ser sanado el día de hoy. Bueno, este ha sido tu mensaje acerca del talit, el manto, hablado en el libro de Mateo 14, versículos 34 a 36. Jesús sana a los enfermos en Genezaret, tierra buena, tierra fértil, tierra donde le recibieron. No le echaron afuera, lo recibieron. Y más bien mandaron a decir y a traer con noticias todos los enfermos que vinieron a ser curados y sanados, tocando el borde de su manto y las promesas de Dios. Esta es promesa para ti hoy, en el nombre de Jesús. Super mega bendiciones.